Ahí está. Bueno, ya empezó. Miren, ahí primero que nada, perdón porque la clase pasada se paró. A ver, aquí va a estar con Kenny platicando. Bueno, y primero que nada también, gracias porque volvieron a venir, porque estábamos de descanso. Miren, vamos a cambiar un poquito, no la temática, sí vamos a estar estudiando sobre la Torá, pero sobre puntos específicos. Yo la clase pasada que no se transmitió, que vamos a retomar hoy, vamos a ver el tema del principio de la sabiduría, ¿sí? Y la restauración en el arca, porque ya nos pasamos la primer porción, la primer parashá, que es la de Bereshit, que es el principio, y la del arca de Noé, ¿sí? Vamos a ver la restauración del arca, y en esta semana vemos Shelach, ¿cómo se llama la parashá de esta semana? Shelach Leja, ¿sí? La de vete por ti, o envía por ti, vete por ti, ¿sí? Muy bien, ahí nos habla ya del patriarca Abraham, pero vamos a retomar lo que vimos del principio y la restauración. Hay una parte fundamental aquí que no sé si ustedes se han topado bueno, es más común en el cristianismo, en el evangelismo, no sé si en la iglesia popular todavía haya muchos cambios, pero la Biblia creo que ahí es la misma, ¿no? ¿Sí? Sí, la latinoamericana creo que es, ¿verdad? Y en el cristianismo hay como 10 versiones, ¿no? La Nueva Traducción Internacional, que la Viviente, bueno, con todo respeto, ahí las palabras las cambian. Muy bien. No quiere decir que estén mal, pero no está bien. Es que depende del traductor, pienso yo, porque yo inclusive al leer algunos Fragmentos, versículos o salmos, doy lo que viene allí se presta para que yo lo interprete de una manera. De otra manera, o como que las palabras no están expresadas. Ok. Yo digo, ¿es el traductor? Porque es muy difícil. ¿Y el traductor la llevó a usted a una interpretación? No, es mi intuición. La intuición, muy bien. Cuando hablamos del tema de las palabras del lenguaje sagrado, por ejemplo, en hebreo, el versículo primero nos dice, Bereshit bara Elohim, y en español nos dice, en el principio del crear de Dios, los cielos y la tierra. Son muchas más palabras de las 3 que le dije que en hebreo dice, ¿sí? Bereshit, sabemos que quiere decir en el principio, ¿sí? Pero también quiere decir en sabiduría. Entonces, yo digo que depende del traductor encargado de traducir del hebreo al español, porque ahí se presta para que no sea la misma traducción. La misma traducción. Puede llegar al mismo fin, pero puede tener otra connotación. Y aquí es la ricura de la Torá, que es la misma traducción. Y el que conoce el lenguaje sagrado o quien estudia la Torá sabe los diferentes significados de cada palabra, ¿sí? Esa es la ricura de la Torá, que es una, ¿sí? Es una, desafortunadamente nosotros, al menos yo no domino el hebreo. Bueno, pero tiene que ser una traducción fidedigna. Ahí va a estar un intérprete y de ahí no puede ser no tan fiel la traducción. Por eso hablábamos ahorita del Sadik y que le dije que íbamos a tocar ahorita ese tema, importantísimo, ¿sí? Porque hay traducciones o enseñanzas, y ahorita voy a tocar el tema, por ejemplo, el 75% aproximadamente de la población mundial cree en el mal de ojo, ¿sí? Y sí viene en la Torá, pero entonces el 25% restante solo es el que cree en Dios. O sea, los que creen en el mal de ojo no creen en Dios. No, sí creen, pero es lo que les decía ahorita, por ejemplo, con el rostro del Sadik. Pero dice que el 75% cree en el mal de ojo. Entonces, nomás el 25% cree en el Creador. Entonces, los otros 75% no creen en el Creador. O se olvidan del Creador. ¿Sí? Que es muy sutil. Si se fijan, es muy sutil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una persona que le duele la cabeza, cuando dice, te hicieron ojo, ¿sí? Van y buscan en la tradición popular el huevo, la albahaca, ¿sí? ¿Y por qué no te dirigiste a quien te mandó el dolor de cabeza? ¿Sí? Ahí es bien sutil en ese momento creer en Dios o no creer en Dios, ¿sí? Y ahorita es lo que vamos a ver. Bueno, antes de recitar el versículo, vamos a recitar las bendiciones. Señores, bendigan al Eterno quien es bendito.
Bendito es el Eterno, quien es bendito por siempre jamás. Bendito eres tú, Eterno, Dios nuestro soberano del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Bendito eres tú, Eterno, donador de la Torah. Amén. Muy bien, miren, el principio de la sabiduría y la restauración en el arca. Dice Bereshit capítulo 1, que viene siendo el Génesis, versículo 1. En el principio de la creación, ya desde ahí nos dice algo. Al crear Elohim, o Dios, el cielo y la tierra. Muy bien. Las primeras palabras en el principio de la creación, al crear Elohim, en hebreo sería Bereshit bara Elohim, lo que les decía ahorita. Ok, Bereshit. Miren, ya me voy a traer el pizarrón porque, pues, ya, para que quede más bonito, ¿sí? Todos conocemos el mundo, ¿sí? Es de forma redonda. Los que dicen que es plana, es redondo, ¿sí? Es redondo. Ah, ya no va a pintar. Bueno, aquí se va a alcanzar, sí les voy a explicar. Aquí está. Y esta es la tierra. ¿Y la tierra? En la tierra hay plantas, hay árboles, hay animales, hay seres humanos, hay agua, hay aire, hay fuego, hay de todo, ¿sí? En el cielo, ¿qué hay? Agua y ¿qué más? Fuego también. Y esos dos componentes componen la esencia básica de toda la creación. Hay fuego nada más. Si nosotros se nos permitiera ahorita ver todo, nosotros así de manera espiritual viéramos todo en fuego y agua, ¿sí? Pero dice la Torah, en el principio ¿dónde rige? Que viene siendo el tiempo, ¿sí? ¿Dónde rige? ¿En la tierra o en los cielos? Dice en el principio cuando se formó la tierra. En el principio del crear de Dios, los cielos y la tierra. El principio es el tiempo, los cielos es el espacio y la tierra es la materia, lo que se conoce como el Big Bang, eso ya lo habíamos visto, ¿sí? Tiempo, espacio y materia, ok. Pero sabemos que para Dios un día son como 1000 años y mil años es como un día. Entonces en Él no rige el tiempo. ¿Y Él dónde habita? En los cielos, ¿sí? Pero si nosotros decimos que Él habita en los cielos, para allá voy. Si decimos que Él habita en los cielos, entonces lo hacemos menor ¿en dónde? En la tierra. Pero la tierra es la base ¿de cuál cielo? Del primero. ¿Cuántos cielos hay? 7 cielos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. En el principio, vamos a ponerlo aquí, ¿sí? Vamos a poner aquí, y con todo respeto no me estoy refiriendo a Dios, pero como aquí, arriba, ¿sí? Porque no quiero escribir su nombre ni nada. Y vamos a ver que la tierra está aquí, pero la tierra eres tú. Tú eres un mundo. Usted es un mundo, usted es un mundo. Todos somos un mundo, yo soy un mundo. Ok. Y nos dice, en el principio de la creación de Elohim, los cielos, ¿sí? Y la tierra. Entonces, aquí en medio hay algo que se llama la atmósfera, o lo que se conoce de la capita esa que se está deteriorando como la capa de ozono, ¿sí? Ahí los que han estudiado ven que Tohu y Bohu, las piedras que hay, la constelación, la aurora boreal, todo eso aquí se rige. Aquí, ¿qué hay en medio? Segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta que llegamos al séptimo cielo, donde habita el Creador, ¿sí? Entonces, aquí hay astros. En el primer cielo. Ya en el segundo, ¿sí? Estrellas, el sol, la luna, las estrellas, los mundos superiores, mundos inferiores, todo lo que conocemos, ¿sí? ¿Sí quiere que el carro? Las aguas encima de las aguas, ¿ok? Aquí la tierra tiene un vacío y acá está ya todo lo que es la tierra y aquí estás tú. Muy bien, dice, en el principio del crear de Dios los cielos y la tierra. Si lo leemos así, entendemos esto, lo que les estoy explicando ahorita. Ahora, los que han estudiado más y han visto diagramas ahí en el estudio de la Torah,
sabemos que nosotros nos conectamos directo con la esencia, es decir, de aquí hacia acá. ¿Sí? De aquí hacia acá. El Rab Shaulo nos dice, pidan las bendiciones que están ¿en dónde? En las bóvedas celestes. ¿A partir de en dónde empiezan a regir esas bóvedas? Exactamente. Si usted pide un carro, ¿a quién se dirige? Al amo de todo. Pero ¿en dónde rige ese carro? ¿La tierra? La tierra. Aquí viene y se materializa. Ok, mire. Bereshit, en el principio. Pero también si dividimos la palabra Bereshit, esta palabra también significa sabiduría. ¿Sí? Les dije el tema, el principio de la sabiduría. Y el salmista nos dice que el principio de la sabiduría, ¿qué es? Temor. ¿El temor a quién? A Elohim, ¿sí? Al Creador. Muy bien. Si el salmista nos dice, el salmista es el rey David, el principio de la sabiduría es el temor a Elohim, quiere decir que la sabiduría rige todo. Viene un personaje por ahí, hace 2022 años aproximadamente, en años gregorianos, ¿sí? Y nos dice, yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie va, si no es por quién, el donde rige. A ver, ¿y dónde rige? Si está sentado aquí, ¿por qué le pides acá? O sea, va y viene. La tierra es el estrado de sus pies, ¿ok? Aquí están las peticiones. Miren, ahí está lo importante de profundizar más en el versículo. Porque dice él, yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie va al Padre si no es. ¿Y Yeshua quién es? Es el verbo. Es Torah. Entonces, ¿Torah salva o no salva? ¿Sí? Porque adquieres ¿qué? Y la sabiduría te lleva al camino, a la verdad y a la vida. Entonces nos está diciendo que Él es la sabiduría que el Eterno mandó, quien nos lleva a la sabiduría superior. ¿Sí? Ok. Entendiendo así el versículo, leeríamos el versículo. En sabiduría creó Elohim los cielos y la tierra. Y le preguntaba por ahí a una hermanita que fue a la casa, a quien le mando un saludo, a mi hermana Rosy, saludos hasta Soto la Marina. Le dije, ¿en qué sabiduría? ¿En la de él? ¿O la que rige el custodio? Pues en la sabiduría del Padre. Y cuando a Moisés se le dictaron ya las segundas tablas que él tuvo que escribir, ¿quién se las dictó? Es el Padre. Todas se las dictó él, las primeras las escribió el Padre. Y las segundas le dijo, ahora toma otras y tú las vas a escribir. Pero él también se las dictó, sí, porque eran las mismas. Pero recordemos que hay un custodio de sabiduría. Pero todavía no venía el Hijo del Padre, todavía no venía para entonces, porque estaba pronosticado, pero aún no llegaba. Pero fue uno de los principios fundamentales que rigieron para crear todo esto. Sí, o sea, y eso ya... El nombre de él ya existía desde antes de. Quiere decir que la Torah es el plan arquitectónico, como lo estudiamos en el Midrash. Es el plan que Hashem hizo y dijo, en el principio del crear de Dios los cielos y la tierra, ¡pum!, se creó. Él iba leyendo el primer versículo y creaba. Iba leyendo el segundo y creaba. Ahí estaba el plan arquitectónico. Ok, Él nos entregó todo esto y todavía no creaba a Adán y a Eva. No, todavía no creaba. Pero ya estaba la sabiduría. Pues sí, porque ese era su plan.
Ok, y luego dice el segundo versículo, y la tierra estaba desordenada y vacía. Ah, ¿qué pasó entre el versículo 1 y el versículo 2? Pues crió la tierra, pero no la crió con todas las cosas, porque la hizo en determinado tiempo. En un tiempo hizo la tierra y estaba toda revuelta, y luego él dijo que se separaran. La rebelión de Hizo Ángel la Lucero. ¿La rebelión del ángel? Lucero. En toda la Torá, ¿dónde ve usted la rebelión del ángel que cayó? El ángel caído. Solamente el profeta Ezequiel menciona en Ezequiel 28, bueno, y se mencionan mucho, y también Yeshua lo menciona, oh querubín protector, ¿sí? Y vi a Satanás caer como un rayo. Entonces, él vio cómo cayó el Satán. ¿A dónde cayó? ¿Sí? ¿Y la tierra estaba? Desolada. A ver, esto nomás se los he dicho a los niños. Que se haga de cuenta. ¿Y los dinosaurios? Los dinosaurios que fueron parte de la creación. De hace de millones de años. Ajá. Y la Tierra tiene 5.783 años. Hubiera más para Dios, el tiempo no existe. Pero aquí en la Tierra sí rige. Pero en la rige. Pero en la Tierra rige. Y la ciencia dice que la Tierra tiene 2 billones de años y no está en lo incorrecto, está en lo correcto. Y entonces Pues la vida que- los dinosaurios nacieron de huevo. Fueron creaciones. Ahora, ahí les va. Y esto se los digo yo acá nada más porque como se los dije a los niños, pónganse a estudiar, y me trajeron unas tareas excelentes. ¿Sí? Que me quedé yo sorprendido. Wow. ¿Sí? Por eso la sabiduría les fue dada a los niños. ¿Sí? ¿Fue un meteorito o cuando cayó aquel camarada que se rebeló? Los acabó. Cuando ¿Era un querubín de? fuego. Entonces, ¿quién nos acabó? El ángel caído. Es que hubo una primer creación. Hubo una natural, primer ¿verdad? creación. Digamos que somos la recreación. Aquí por eso entendemos que la sabiduría ya estaba. Sabiduría fue, digamos, un custodio que no se reveló. Entonces, ¿Sí? antes de nosotros ya había habido otra creación. Ah. Antes del diluvio. Fueron creaciones que no fueron, digamos, Hashem no hace nada imperfecto, pero que no tenían la misión que O sea, tenía que ser. Ya había habido un diluvio, dio en el acierto. Ya había habido un diluvio. Sí. ¿Cuántos diluvios ha habido? Bueno, el Mabul que vamos a ver ahorita, el diluvio del arca de Noé, que fue solamente en la tierra de Canaán. Por eso la Torah explica que Hashem prometió a través del arco iris que no volvería a destruir la tierra por agua, pero no ciertas zonas. Pero los mayas los mayas también hablan en su dialecto De un diluvio. Muchas tribus hablan de un diluvio, ¿sí? Los mayas, sí, todos ellos hablan de un diluvio. Por eso vemos que en zonas como el tornado que hubo acá en Estados Unidos, donde se inundó todo, fue un diluvio en esa zona. Nueva Orleans. Sí, ándele, ahí mero. No quiere decir que no pueda destruir ciertas partes de la tierra. así como Sodoma y Gomorra. Exactamente, ¿sí? Cuando el arco iris se muestra, nosotros, bueno, acostumbramos a recitar una bendición, pero el arco iris te está recordando que te merecía ser inundado, pero que Él se acordó de su pacto. Por eso nosotros lo bendecimos a Él. ¿Sí? Ahora lo traen el arco iris para ciertas cosas torcidas, que respeto todo, pero bueno, ¿sí? Ya saben que todo está. Muy bien. Entonces, miren, ahí está. Cielo se refiere a las almas del pueblo de Israel, ¿sí? Y tierra, Aretz o Eretz, se refiere a las almas de los conversos. ¿Quiénes son los conversos? Los integrantes de las demás naciones, ¿sí? Entonces quiere decir que el Eterno desde el principio tenía tomado en cuenta tanto al judío, al israelita, ¿sí? A las 12 tribus, como al converso. O sea, los injertados. A los injertados, desde el principio los tenía. El Eterno los tenía injertados desde el principio, ¿en qué? En su sabiduría.
¿Y quién vino a decir, perdón, esas palabras? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. O sea, en otras palabras, no estoy cambiando palabras a la Torá ni palabras a la boca del Mashiach. Lo digo aquí para que se entienda. En la sabiduría que el Padre me envió a dar, es como llegas a Él. ¿Sí? Traduzcámoslo si quieren así, esas palabras del Mashiach. En la sabiduría que el Padre me mandó a dar, es como llegas a Él. ¿Sí? En la sabiduría que mandó a dar a través de los verdaderos justos, es como llegas a Él. Tanto que Él respeta tanto y dice, hagan como ellos les dicen. ¿Quiénes? Los maestros de la Torá. Pero no como ciertos, que dicen y no hacen. ¿Sí? Ok, ¿entendido hasta ahí? La palabra bara, que es la segunda palabra de la Torá, Bereshit bara, bara, así se escribe, bara, con acentito al último, ¿sí? Quiere decir creó, ¿sí? Y esta palabrita tiene, vamos a decirlo así, el mismo valor numérico, que no es numerología, es la gematría, ¿sí? Que la palabra ger. ¿Qué quiere decir? Converso. Entonces quiere decir que el Eterno tenía en cuenta al converso desde la segunda palabra que mencionó. Pero antes de la segunda palabra estaba la sabiduría. Entonces, fíjense en lo que nos viene a enseñar una palabra de un versículo. ¿Sí? Una palabra de un versículo. Ok. Y podrán decirme ustedes, ¿y la restauración? Pues si desde el principio nos entregó la sabiduría. Ok, miren, para allá. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, séptimo y séptimo cielo. Astros luminosos y todo. ¿Cómo se llamó el primer hombre? Adán. ¿Por qué? Fue tomado la tierra. De la tierra, ¿sí? Adán, tierra. Pero tierra también es Eretz, ¿sí? Pero Adán también viene de la raíz Adom o Edom. ¿Qué quiere decir? Rojo. Ah, jalabaraja. Entonces la inclinación al mal está insertada en el hombre ¿desde cuándo? Desde que lo creó. La única prueba de Adán era un mandamiento. ¿Sí? No solamente significa tierra, también significa rojo. ¿Sí? Y tuvo a su esposa, que la llamó. ¿Por qué era? La llamó, acuérdense, no la llamó Eva. Varona o Isha, mujer. ¿Sí? Porque era carne de su carne. ¿Sí? Y Javá, su nombre en hebreo, quiere decir alegría, ¿sí? La que concibe, toda ella, pura alegría. El nombre de esta sinagoga es Java, pero se dice de otra manera. ¿Ok? Y después de ahí tuvieron hijos. ¿Cuáles fueron esos primeros hijos? Caín y Abel. Caín y Abel. ¿Los tuvieron antes del pecado o después del pecado? Fue después cuando fueron corridos del paraíso y les dijo, tendrás tus hijos con dolor, que tú trabajarás. Fue antes. ¿A quién tuvo antes y a quién tuvo después? Pero ¿cómo fue Porque el día duraba mucho más de lo que dura ahora, ¿verdad? Todos lo tuvieron, luego concibió Eva. ¿Qué dice la Torá? Que enseguida de tener a Eva, concibió. Antes concebían en un día, o sea, tenían la relación marital y al otro día estaba el huerco y nacía entero, ¿sí? Y ese huerquito, o ese chamaquito, bueno, por ejemplo, Caín vino con su gemela, era su esposa, él enseguida podía cohabitar y tener. Y vino Abel, que él vino con dos, entonces fue el celo de Caín. ¿Cuál fue el celo de Caín? que el otro tenía dos esposas y él no. ¿Qué hay al fondo de eso? La lujuria. ¿Y dónde se aprendió eso? Eso ya lo traía el mujer. Porque ahí no había donde aprender lujuria.
La inclinación que ya está. La mala inclinación que ya estaba dentro del hombre. Ok. Esa sabiduría es la sabiduría, no lo voy a decir de manera negativa, pero la sabiduría caída. O la otra, que el Eterno no quería que en ese momento conociéramos. ¿Sí? Que pasara esa prueba a Adán, y claro que le iba a dar de comer y le iba a dar el conocimiento de todos los mundos y todo lo que iba a ver. ¿Sí? Y le iba a dar del árbol de la vida. Por eso después dice la Torah que qué bueno que no tomó de ese árbol, que el Eterno lo escondió, porque si no fuera eterno y la caída del hombre no tuviera rectificación y hubiera sido eterna. ¿Sí? Ese árbol que Mashiach nos va a dar a comer cuando ya estemos en el Jabá, pásenle y coman de ese fruto. Ok, vamos a otra cosa, miren. Y aquí viene lo interesante. Los creó a ellos y empezaron a nombrar a sus hijos. Después nombraron al otro hijo en vez de Abel. El nombre de Abel en hebreo se escribe Jebel. ¿Y saben qué quiere decir? Vanidad. Pero yo pienso que ellos no tenían noción de los nombres. Ahí va, ahí para allá va. Y qué bueno que me dice eso. Sí tenían. Pero a partir de que el hombre cayó... Mi hijo, tiene cara de ladrón, me mordió ladrón. Para allá voy donde está esa esencia. Y aquí es a lo que venía. Aquí lo anoté. Esto lo empezaron a idolatrar. Y sí leyeron en los versículos cuando dice, a partir de aquí se prohibió mencionar el nombre de Hashem. ¿Sí? Ok. No es en vano la prohibición de mencionarlo. Y también los de los ángeles caídos también. Empezaron a nombrar a sus hijos como las constelaciones, como el sol, como la luna, como ciertas estrellas, como cierto ángel caído, como cierto ángel que vino y tuvo hijos y se crearon gigantes y los empezaron a nombrar así. Entonces, ¿qué dijo? A partir de aquí se prohibió pronunciar el nombre de Dios. Antes de que me le fueran a poner ese nombre a alguien que iba a practicar una blasfemia. ¿Sí? O sea, imagínense la más grande blasfemia y mencionando el nombre de él en una persona. Entonces tenía noción del nombre. De los nombres que tenían la esencia, vamos a decirlo así, divina o la chispa divina. Por eso la relación de los nombres que en la actualidad se tienen, muchas veces no se sabe, pero sí hay una esencia para el niñito, para la persona, ¿sí? Que le pongas el nombre, por ejemplo, de su abuelo, que es un abuelo exitoso, y el abuelo se llama, por ejemplo, un ejemplo, José, ¿sí? Que sabes que en hebreo es Yosef, y tú se lo pones, esa esencia se la transmites al niño. O sea, no es nada de que la transmisión de que porque yo le quiero poner así porque este es el dueño del negocio de computadoras más grande en el mundo. No, o sea, que tenga una esencia, ¿sí? Yo le quiero poner Abraham por la esencia del patriarca Abraham. Donde radica tu pensamiento, donde radica la esencia, ahí está tu deseo, ¿sí? Pero si dices, ay, yo le quiero poner José porque así se llamó mi primer novio. O sea, y lo vemos, ¿sí? Y lo vemos. Hace día estaba viendo que hay una serie muy famosa ahí, que hay un juego, cambio las palabras, pero de alguien que se sienta en un trono, y que ya en México ya habían registrado a la primer niña con el nombre de una reina que sale ahí. Lo hicieron en la emoción del nombramiento de esa reina, cuando tiene que ver con dioses paganos, ¿sí? Por eso sí hay un cuidado con los nombres. Ok, muy bien, los empezaron a nombrar hacia sus hijos. Dios nos dio una sabiduría superior y el hombre se corrompió al tomar el camino que decidió al absorber dicho fruto. Ok, ¿y por qué enseguida viene un arca? Que Dios se molestó por el comportamiento de la gente. No se arrepintió no los quiso destruir a todos. Digamos que no enojarse, porque la Torah dice, decidió no debatir más con ellos, porque son carne. Entonces, pues actuaban como carne, pero tampoco los quiso destruir del todo, por eso Les dio 120 años. Por eso viendo que Noé era un hombre justo,
ahí le pidió que hiciera el arca y trajera las bestias de la tierra y las bestias de sus hijos para poder rehacer de nuevo. Ok. ¿Cuál es la esencia del primer mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios y todas las cosas. ¿Y el segundo? No te harás. Imagínense, me encanta. El tercero, no blasfemarás el nombre de Hashem. El cuarto, guarda el día de reposo. ¿Sí? El quinto, honra a tu padre y a tu madre. Ok, ahí nos vamos hasta los que tienen que ver con el prójimo. Los otros 5. ¿Qué empezó el ser humano a hacer cuando empezó a caer? A idolatrar. ¿Qué mandamiento es? Pues como tercero no. ¿Cuál y cuál transgredieron ahí en corto? Primero y segundo. ¿Sí? O sea, Dios ya no era uno. Cada ser humano, si hubo 6 millones de seres humanos, cada uno tenía un Dios. Y después empiezan a copular entre ellos, ¿sí? Empieza a haber sodomía, empieza a haber con animales la sodomía, empieza a haber prácticas de zoofilia y las parafilias, como les quieran llamar, ¿sí? Empieza a haber todo eso. Pero hubo algo que llenó, digamos así, el saco de piedritas que dijo el Creador, ya no voy a debatir con ellos. Ustedes, el mandamiento que tiene que ver con eso, ¿cuál creen que es? ¿Por qué decidió el Eterno mandar el diluvio? Por el robo. Porque el robo engloba la transgresión de la esencia de todo lo primero. ¿El robo? ¿Engloba qué, hermano? La transgresión de la esencia de todos los primeros. ¿Sí? Si yo usted vengo y la preocupo, Dios me libre, vengo y la preocupo con una noticia, ¿qué le robo? Tranquilidad. Ya le robé. ¿Sí? ¿Quién transgredió? El mundo no se da cuenta, pero la mayoría, y lo hago sin son de queja, lo hago como fin explicativo, se vive quejando la mayor parte del tiempo del día. Me duele la cabeza, ay, me hicieron ojo. ¿Sí? ¿De quién te estás quejando? De algo que Dios creó y que hizo perfecto. O sea, le estás diciendo, creaste a alguien imperfecto que vino y me deseó un mal y me duele la chompa. ¿Sí? Cuando el Eterno te dio otra sabiduría, pero por no buscarla, no vas y dices, que hice mal, Padre, para que me mandaras este dolor de cabeza. Es muy distinto decidir en ese momento creer en Dios o creer en lo que el prójimo te deseó. Y en ese momento hay un hilo muy delgadito y dejas de creer en él. Pero y es verdad que el prójimo tiene la capacidad como para dañarlo solo con desear. En la expresión de la boca está el poder. Con el habla. ¿Mande? Con un habla. Con el habla, ¿sí? Con la lengua mala, ¿sí? Con todo lo negativo, todo eso sí existe, nada más que hay que tener mucho cuidado en no caer en idolatrar en todo eso. Por eso la sabiduría superior nos libra del mal ojo. ¿Sí? El estudio de la Torah es tu escudo protector y nada te hacen. ¿Sí? Por eso el Eterno le regaló a Yosef ese don de ser libre del mal ojo. Acuérdense que él defendió a su mamá, se le puso enfrente. ¿Para quién? Para que el rojo no le gustase a su mamá. Y Yosef tuvo ese regalo. ¿Sí se acuerdan de esa parte? ¿Sí? Muy bien. Ok. Los astros y la luz. Nosotros ya lo vemos, aquí estamos. Después viene un personaje del que se habla esta semana y me lo llevo a este punto. ¿Por qué? Porque viene un personaje que se llama Abraham y la Torah también explica que él tenía el conocimiento de todos los signos del zodiaco. ¿El patriarca sabía echar cartas o qué? No, con todo respeto lo digo. Tenía el conocimiento de todo esto. ¿Quién lo dio? El Creador. Pero a los custodios, a los que les tocaba reservar eso, vinieron y se lo enseñaron al ser humano. ¿Ok? ¿Y Abraham era descendiente de quién? De Shem, uno de los hijos de Noah.
Shem, Ham y Jefet. Abraham era un descendiente, ok. Viene después el Eterno y le dice, Noaj, construye un arca, le daré al hombre 120 años. ¿Sí? Le dio 120 años para arrepentirse. Y el arca tiene una relación con el ser humano. ¿Saben que el arca, todos la dibujan como un barquito y todo, pero el arca no tenía dimensiones para que pudiera flotar? Era como un rectángulo, como era así. Y si lo queremos ver, ¿cómo se dice? Estaba así. Tercera dimensión. ¿Sí? Pero tenía 3 niveles. Y tenía 3 niveles. Y el Eterno le dice, hazle una claraboya. Y estaba imaginaria. ¿Sabes que tú tienes esos niveles? En el primer nivel que había. Abajo, Sí. con los desechos, Desechos. Ok. En el segundo nivel, a los animales. animales. Y en el tercer nivel, No. el hombre. ¿Sí? Adán, Noaj y las otras 7 personas. Ok. ¿Y el gigante dónde estaba? Andaba colgado afuera, ¿no? A ver. Acá andaba ganchado. Se ganchó, ¿sí? Por eso los gigantes siguen viviendo después. Sí, y ese gigante después tiene fama, ¿sí? Fue el consejero de Faraón y luego fue el chismoso que le fue a decir a Sara que iban a sacrificar a Isaac. Sí, ese gigante ahí tiene un papel importante. ¿Sí? Ya después son destruidos, ok. Pero si ya no había señoras gigantes. Pero los gigantes, después acuérdense que la Torah dice que desearon a las mujeres también. ¿Sí? Se empezó a corromper todo. Imagínense todo lo que había. ¿Sí? Pero el robo, dijo el Eterno, bye, ya. Y al arca suben los animales, y ojo con esto, que no copularon con otras especies. ¿Había más especies? Sí, había más especies, pero me refiero. ¿Y dónde están? Por eso se habla del término de la extinción. O sea, había animales promiscuos. Es que se corrompió todo. Se corrompió todo. Y esos no subieron. ¿Sí? Y la Torah suele ser muy corta en las palabras que habla. Pero en ese momento que habla de la segunda parte de los animales, es donde se extiende. Y dice, de los animales puros subirá 7. Sí, yo que decía puros, pero yo me imaginé que animales en sí, pues es la pureza ellos. Y luego, ¿por qué dice? Y de los que no son puros, 2. La Torah pudo haber resumido y dijo, y de los impuros, 2. Pues yo de los que no son puros 2, pues yo pensé, los animales que no son puros, han de ser las serpientes y esos que tienen veneno que pudieran ser. Pero todavía no era entregada la Torah. ¿Por qué se menciona a los animales que no son puros? Quiere decir que Noaj ya conocía la Torah. Porque esa sabiduría había sido dada desde a Adán se le encargó la tarea de enseñar la parte de Torah que a él se le dio. ¿Sí? Por eso Shem estableció yeshivas y Eber, su descendiente, establecieron esas yeshivas, Shem y Eber, ¿sí? Esas escuelas de Torah. Pero ahí había personajes que se corrompían y ya no seguían y así estaban hasta que vino Abraham, el primer eslabón del pueblo de Israel que no se corrompió, y a partir de ahí empezaron a venir sus descendientes, Isaac y Jacob, y las 12 tribus, y hasta la fecha están, ¿sí? Por eso la sangre de Abraham sigue existiendo en los genes de las personas. Muy bien. ¿Y por qué les digo que tiene que ver con el ser humano? Bueno, lo voy a poner acá más arribita. Pero el ser humano, y lo voy a dibujar nomás como en la primaria, con palitos, también tiene sus 3 niveles. ¿Sí? Los desechos, esto ya se los había enseñado. Los desechos. Aquí está la parte animal, el hígado, los riñones, todo. Cuando te enojas, ¿dónde duele? ¿Qué? Instinto animal. Te dominó tu instinto animal. ¿Sí? Y acá arribita, en esta parte, ya empieza a estar el corazón, que es lo espiritual y todo. Y acá está la claraboya imaginaria, donde está el cerebro, el alma, todo lo que nosotros tiene que ver con la parte superior.
Ok, y podrás decir, bueno, ¿y por qué de aquí para abajo los pies están de la parte de los desechos? ¿Por qué por tus pies tú decides si caminas a través de los desechos o a través de la elevación? ¿Sí? Al patriarca Abraham le tocó descender a Egipto, ¿sí? Como un preludio de cuando el pueblo de Israel iba a descender, ¿sí? Como una profecía para traer las riquezas para todos ellos, ¿sí? Ok, muy bien. En el arca te restauras. ¿Por qué? Porque elevas y rectificas la materia. Aquí, en el arca, Noah se rectificó de todo lo que traían. Sus esposas, sus hijos, todo. Ok. ¿En qué parte del arca estaba el alimento? Pues por ende aquí. Ok. Ay, ya voy, ya ve. Le voy a preguntar más. Aquí estaba el alimento. ¿Sí? ¿El alimento para quién? Para el hombre. Y dice la Torá que de ahí te vas a alimentar y alimentarás a todo quien habite en el arca, incluidas las bestias, ¿sí? Y el hombre le daba a los animales. Y los animales desechaban. Pero el hombre desde acá desechaba. ¿Ok? El hombre alimentaba esta parte y cuando el arca llega a la parte donde tiene que aterrizar, a donde ya tiene que estancarse ahí para bajar a tierra, los animales donde, vamos a decirle así, ¿dónde ponen su primer pisada? Cuando les dice ya que les abre las puertas. ¿Dónde estaba la puerta? Ellos estaban en el segundo nivel, ¿no? ¿Dónde estaba la puerta? Estaba abajo. Pero también suben. Entonces, ¿quién elevó la materia? Noaj, el hombre. Entonces el hombre decide si esta parte, la materia, el instinto animal, tus deseos carnales, un carro, una casa, todo, ¿sí? ¿Los elevas o los bajas? ¿Sí? Pónganle el nombre que quieran al instinto animal. Lujuria, ira, contienda, doble ánimo y todos los que menciona ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre. El que es hermano de Jesús, que es Rap, que tiene un escrito. Bueno, ahorita me acuerdo. Entonces nos enseña la Torá, y quiero borrarle. ¿Quiere papel? Si trae un pedacito. Entonces nos enseña la Torá que en el arca nos rectificamos. Entonces en el arca venimos a tomar ¿qué? Una rectificación para conocer la sabiduría que ya se nos había dado. ¿Cómo se llama? Pues se llama arca, donde se cargan las tablas de la ley. Se llama arca, ¿sí? Bueno, es un arca, el arca del testimonio, todos lo conocemos. Ok. ¿Y por qué es un arca? Porque lleva las tablas de la ley dentro de ella, mostrándonos que la sabiduría se encuentra ahí. Entonces, si nosotros somos un arca, ¿la sabiduría dónde se encuentra? Dentro del arca. ¿Quién la trabaja? ¿A dónde baja? ¿Quién la bombea? ¿La sangre? ¿A dónde va la sangre? Todo el cuerpo. Y la sangre baja. Primero, segundo, tercer nivel. ¿Le metes impureza? Colesterol, triglicéridos, Dios nos libre. ¿Le metes pureza? Fresco como una lechuga. Anda uno al 100, ¿ok? Punto importante. La alimentación, ¿quién la dirige? Uno, tanto física como espiritual. Ok, y nos dice Yeshua, ya se los dije ahorita, Él es el camino, la verdad y la vida. Ok, miren, vuelvo a dibujar el mondito. Aquí estás tú, acá en lo superior está el Eterno, está la barrera que nosotros trascendemos y que Mashiach sube, pide por nosotros y baja. Ok, pero aquí está Yeshua, aquí está la Torá, y la Torá descendió, ¿a quién? A los hombres. ¿Dónde?
¿En dónde? Monte Sinai. ¿Y por qué en un monte? Porque está elevado. Está elevado. Entonces, no se entregó en Egipto, se entregó en un monte. Entonces el Eterno nos viene a enseñar que todo lo que Él nos da está en un plano elevado. Uno decide sí, se va a su Egipto a descender, ¿sí? Al cochinero, ¿sí? Subes al plano donde te está poniendo las cosas y te bajas. O te bajas, ¿sí? Y todo eso lo aprendes en tu arca, porque tienes cosas que rectificar. Ok, Él nos enseña esto. Y aquí nos da Él la Torah. Nosotros decidimos si subimos o si bajamos. La Torah es el elixir de la vida o el peor veneno mortal si no sabes usarlo. El conocimiento vuelve loca a la gente, ¿sí? Hay gente que se le enseña el Shabbat y con todo respeto le encuentran el clic de la prosperidad, ya no los volvemos a ver. Pero cada viernes suben su foto del Shabbat, porque le encontraron. Y como el Eterno no es un Dios mentiroso, guarda sus promesas, es ahí. Como la persona que da y no conoce la Torah y prospera, ¿sí? Es lo que le decía ahorita de las 4 especies, el significado que tiene. El que hace pero no estudia, el que estudia pero no hace. Y está el justo, que representa el etrog, ¿ok? Ahí está él. Y nos dice, si descendiste puedes restaurarte, ¿sí? Tu fin es refinar tu materia a ámbitos superiores. Por eso dice el escrito, todo lo puedo en Mashiach que me fortalece. ¿Quién es Mashiach? Torah. Entonces, cuando tú lees la Torah, todos los días te fortalece o no. Ahí tienes el secreto de ese versículo. ¿Sí? Ahí tienes el secreto de ese versículo. Se nos explica que a Mashiach le fue entregado todo, hasta las llaves del Hades. ¿Sí? Se los trajo a quien quiso, revivieron, se espantaron porque los vieron vivos otra vez, ¿sí? Y tiene las llaves de todo. Y se dice que cuando llegue el tiempo le entregará todo al Padre. Entonces, la tarea de Mashiach es refinar y elevar toda la materia, ¿sí? Él ya hizo su parte. Ahora te toca a ti si quieres elevarte. Es decir, Mashiach te abrió la puerta del arca. Te dijo, pásale, compadre. Pero tú decides si como los que robaban en ese tiempo, en su pensamiento dijeron, si llega el diluvio le robamos el arca a Noé. Fíjense. En serio. Si llega el diluvio le robamos el arca a Noé, porque Noé no la terminó de construir. ¿Saben que el Eterno le mandó ayuda? Le mandó ángeles. Fueron los que le hicieron en caliente. ¿Sí? Y cuando dijeron los seres humanos, y el Eterno conoce los pensamientos, si llueve, le robamos el arca. Ok, ahí va, para allá. Dice, los animales que no subieron fueron los que pervirtieron su cuerpo. ¿Sí? Pero dice que de los puros subirá 7. ¿Ustedes creen que nada más había 7 osos? Perdón, 7 vacas. Dijo que 7 parejas, ¿no? 7 parejas de cada animal puro. No, eran... Entonces nada más me iba a quedar bailando uno, porque acuérdense que sacrificó Noé uno de cada... Es que él tomó de ahí para hacer sacrificios. Porque no era una sola pareja, eran 7. ¿7 qué? ¿Parejas? ¿Sí? O 3 parejas y uno para sacrificio. Pero habría que ver cuántos cabían en el arca también. Bueno, y dice la Torah que cuando ya vieron llover, se abrieron las compuertas de los cielos y las de la tierra. Sí, entonces los manantiales a borbotones sacaron agua. Y de los cielos... A los niños los ponían para que taparan los pozos. Para que taparan los pozos. Fíjense nada más. Sí, que salía por agua caliente. Imagínense, nomás se ganchó un gigante. ¿Y los demás? Y es que no estuvieron vivos. Parece raro. ¿Ustedes qué creen que usó el Eterno
para defender que nadie le robara el arca a Noé. Pues no estaría el mismo gigante cuidando ahí, por eso se fue. ¿Y qué más? Pues sí, aparte las legiones. Puso osos, leones, todo lo que se iba a quedar Para que protegeran el arca. para proteger el arca. Y el ser humano se vino, dijo, fue verdad, a robar el arca, apláquense. Como quiera no hubieran cabeza. Entonces, ¿quiénes lo detuvieron? Los animales. ¿Cuál fue la destrucción del propio ser humano? Su instinto animal. Lo que yo no entiendo, ¿Sí? lo que yo no entiendo es como un animal puede, uno tiene malicia, pero un animal no tiene malicia, es por instinto. Eso se les fue puesto a los animales después de la caída. Adán convivía con todos, ¿sí? Se convivía aquí con el tiburón ahí nadando en la playa y convivía con el león y todo. El tiburón no se lo come a uno porque es un animal malo. Es un instinto de defensa que le fue puesto al animal. Y que para él es comida, por eso. Pero digo, yo la malicia de un animal pues no la veo porque él no razona. Se le puso cierta contienda, ¿sí? Al animal. De aquí del arca, por eso les digo, tu instinto animal es el que te hace terminar como animal, ¿sí? Dice que ¿quién es el que regresa y se come su propio vómito? El perro. El perro. ¿Y cuál fue el único animal que pecó y copuló en el arca? El perro. Él no lo bajaron. No, pero ahí va. Pero fue el único que no guardó distancia de su parejita, ¿sí? Entonces, Le digo porque ellos eran instinto. es el instinto. Entonces, de ahí entendemos por qué se les llama luego perrillos. No es por algo malo, sino es quien regresa y vuelve a pecar, ¿sí? Pero también tiene su derecho a subir al arca y rectificarse, porque desde el principio el Eterno te tomó como un converso. Desciendes, subes, caes, te levantas, ¿sí? Trasciendes de nuevo, te vuelves a levantar, ¿sí? Nadie dijo que sería fácil. Pero por eso nos dice la Escritura, en Mashiach todo es posible. Y con fe, todo lo podemos. Entonces sabemos que el Eterno nos entregó desde el principio su sabiduría y en nosotros está trascender y elevar la materia, ¿sí? Para el conocimiento de la Torah, no es que tú digas, somos alma, sí, somos alma, antes que ser materia. Somos espíritu, antes que ser carne. No, para el que estudia Torah sabe que las dos cosas conllevan a algo. Porque este estuche es el que te lleva a estudiar al que te lleva a cumplir mandamientos. Y la parte superior es la que te lleva a conectarte con el Creador y a estudiar dichos mandamientos. Es al que estudia y pone por obra. ¿Cómo? Usando este elemento que se nos dio a todos. La tierra, el arca que nosotros tenemos. Donde fluye agua o donde fluye fuego. ¿Sí? Tú sabes si te quemas por dentro o te hidratas por dentro. Pero tú decides, ¿sí? Mashiach ya nos abrió la puerta del arca. Y dijo, quien tenga sed, véngase para acá. ¿Ok? Muy bien. ¿Entendido? ¿Sí? Y conéctenlo con la enseñanza de esta semana. Shelach Leja, vete por ti. ¿Por qué? Porque es individual. ¿Sí? Salvación es individual. Eres ejemplo para otros. Por eso dice, varón crédulo no deje a mujer incrédula, porque por él será salvo. La Torah del varón salvará a su esposa. ¿Ok? Muy bien, terminamos. Vamos a hacer la oración. Bendito eres tú, Eterno, Dios nuestro soberano del universo, que nos has entregado tu Torah, una Torah de verdad, y que has implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Eterno, donador de la Torah. Amén. Muy bien, y este estudio lo dedicamos para todas las personas que se encuentran enfermas en estos momentos de la casa de Israel y del mundo. Refuércelo más sobre todos ellos, que la sanación venga sobre ellos. Le pedimos al Eterno que así sea, y a todos nosotros aquí presentes, que el Eterno me los prospere y me los abunde en todo, y que el Eterno proteja a toda la comitiva que anda en Zumpango. Le mandamos un abrazo a todos y a cada uno de ellos. En el nombre de Yeshua sean bendecidos mis hermanos. Amén, amén y amén. Muy bien.